La orientación de la conferencia de esta noche se va a focalizar en la norma ISO 45001, versión 2018. Esta norma es la herramienta internacional que se utiliza actualmente para sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es un modelo diferente al sistema de gestión que tiene la norma, bueno, el decreto 1072 en Colombia. Es un modelo que tiene una orientación mucho más focalizada a la mejora, no solamente a la conformidad con los requisitos legales, sino también a mostrar unos resultados que aporten valor a la organización. Entonces, más allá de hablar de requisitos legales, vamos a hablar de gestión orientada a la prevención de riesgos en seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? El objetivo que nosotros desarrollamos en estas conferencias es siempre generarle valor a las personas que vienen o inclusive que participan de forma virtual a través de las que efectuamos a nivel online. Nosotros más o menos cada 2 o 3 semanas estamos realizando actividades como estas, ya sea con grupo presencial o con personas que están conectadas a través de la plataforma que manejamos, ya sea en Facebook Live, o a veces hacemos grabaciones también en diferido que quedan colgadas en nuestro canal de YouTube y que también se colocan en el canal de Facebook, en la fanpage de Facebook. En esta oportunidad lo que queremos es hablar de 4 cosas específicas que se describen allí. Primero, un poquito de la evolución de la gestión de seguridad y salud en el trabajo en Colombia. Segundo, cuáles son los factores claves de éxito que la norma ISO 45001 contempló como base para que funcione un sistema de gestión. Tercero, vamos a hablar de la estructura de la norma, utilizando como base la guía del apéndice del anexo SL de 2012. En la cuarta parte vamos a explicar un poco cuáles son las etapas que nosotros personalmente sugerimos tener presentes cuando se implementa un sistema de gestión o cuando ya existe, cómo poderlo mejorar. ¿Listo? En esta primera parte entonces explicamos un poco cómo fue la evolución histórica. ¿Vale? Bien, comencemos con años 1980. De pronto, para las personas que algo hayan escuchado o recuerdan, en la legislación colombiana, desde la famosa Ley Novena del 79, se empezó a hablar acerca del Código Sanitario Nacional y ahí se empezó a colocar la responsabilidad de las empresas en Colombia de proteger la salud y la seguridad de las personas que estaban en los sitios de trabajo. Después, a través del decreto 614 del 84, apareció la obligación de establecer un programa de salud ocupacional. Estamos hablando más de 25 años tal vez, ¿cierto? Y después de eso apareció la resolución 1017 del 89, en donde se dio las bases para el programa de salud ocupacional y seguridad industrial, que tenían 3 grandes componentes, ¿no? El tema de medicina preventiva de trabajo, el tema de higiene industrial y el tema de seguridad industrial. Ese modelo se utilizó por muchos años, ¿cierto?, aquí en Colombia, y parece que hubo como una especie de triángulo de las Bermudas, porque el país quedó un poquito estancado en cuanto a gestión de seguridad y salud, mientras que a nivel internacional el tema se iba avanzando, iba mejorando. Por ejemplo, en el Reino Unido y en España se iban desarrollando otros modelos de gestión que ya tenían como base la estructura de la norma ISO 9000, primero en su versión 87 y después en la versión 94. En el Reino Unido se desarrolló un modelo basado en la norma British Standard, y ese modelo fue la especificación técnica British Standard 8750, que fue una especificación técnica aplicable allí, en donde se dieron directrices sobre cómo evaluar riesgos e implementar medidas para administrar riesgos de seguridad y salud. Después aparecieron las guías 8800, que fueron las precursoras de la mesa de trabajo en donde se desarrolló la norma OXAS 18001, que para quienes no lo sepan, esa norma todavía sigue vigente. No se ha eliminado, no se ha derogado, no se ha suspendido ni nada. Simplemente que ha sufrido una evolución a través de ISO 45001, pero esa norma, si ustedes quisieran utilizarla, bien podrían hacerlo. ¿Listo? Apareció entonces la British Standard 18001 en el año 99,
y tuvo tanto éxito que empezó a popularizarse y se actualizó a través de norma OSAS 18001. Para quienes lo sepan, OSAS traduce algo así como Sistema de Evaluación y Revisión de Seguridad y Salud del Trabajo. ¿Listo? Y ese fue el modelo que más se dio a conocer en el mundo desde el año 1999, traducido en Colombia en el año 2000. Entonces, esa norma se actualizó cuando la norma ISO 14001 tuvo su primer cambio. La norma ISO 14001 de gestión ambiental fue creada en 1996 y después en 2004 fue actualizada. Entonces se vio la necesidad también de actualizar la OSAS y en 2007 se hicieron algunos ajustes para mejorar la compatibilidad de este modelo de gestión con los modelos ambientales. Entonces ese fue como el segundo ciclo. Miren ustedes que ese fue un primer ciclo a nivel nacional, este fue un segundo ciclo que se dio a nivel internacional año 90-2000 y aquí en Colombia ya por fin en el año 2012 como que el país se despertó y se empezó a desarrollar el cambio en el Sistema General de Riesgos Laborales. Entonces, a través de la Ley 1562 se estableció que ya las empresas deben hablar del sistema de gestión y no del programa. Ahí fue cuando comenzó pues, el boom de requisitos legales en cuanto a gestión de seguridad en Colombia. Entonces se empezó a desarrollar el borrador de la actualización de la resolución del 16, después entró el decreto 1443, después el decreto 1572 y bueno, ya hoy día contamos con primero la resolución 1111, después la resolución 0312 que trae los estándares mínimos y más o menos para la misma fecha fue que ya el comité CASCO con el comité ISO empezaron a trabajar de manera conjunta, ya llevaban 3 años trabajando en la actualización y en noviembre de 2018 apareció la actualización. Esta norma ISO 45001 pues permitió que a nivel internacional como que la cosa empezara a fortalecerse, desarrollarse a otro nivel. Porque como estaba, se enfocaba mucho en mostrar gestión y para esa época, año 2007, todavía las ciudades se enfocaban demasiado en la parte documental, ¿cierto? Que esté el programa, que esté el procedimiento, que esté el formato, que esté el permiso de trabajo, que la evidencia documentada, que la lista de chequeo, que la firma en la lista de asistencia, como que muy enfocado al documento. Sin embargo, pues con esta versión ya el enfoque cambió bastante porque hay una orientación mucho más estratégica, mucho más gerencial, mucho más orientada a resultados. ¿Listo? Con base en eso, pues se ajustaron los objetivos de la gestión de seguridad y salud. Se colocaron 5 grandes objetivos dentro de la norma internacional que son prevenir lesiones y deterioro de la salud. Tengan en cuenta que aquí hay un concepto importante para tener claro. En Colombia, ¿qué es un accidente de trabajo? Un hecho sucede repentino, que sobreviene por causa, con ocasión del trabajo, bla, bla, bla. ¿Listo? En la norma internacional no se habla de accidentes de trabajo, se habla de accidentes. ¿Listo? Y aquí en Colombia se define el concepto de enfermedad laboral, que antiguamente era enfermedad profesional. En la norma no, en la norma se define este concepto de enfermedad. Y adicionalmente se incorpora el concepto del deterioro de la salud, más allá de la enfermedad. ¿Listo? Solamente para que tengan una idea general, en algunas organizaciones que nosotros hemos acompañado y asesorado, hemos encontrado una situación, es que del 100% de las horas y días perdidos por ausentismos, más o menos un 40 a 50% está asociado a enfermedades de origen común, no de origen laboral ni accidentes. Cuando uno se pone a analizar esas enfermedades, lo que más se encuentra son cosas como cefaleas, síndromes gastrointestinales, cosas por el estilo, dolores de espalda, dolor de columna y demás. Y nos hemos encontrado, a través de profundizar en esta investigación, que el tema excede lo que típicamente uno mira dentro de un sistema de gestión de seguridad y salud, mirando el enfoque de condiciones de trabajo y condiciones de salud. O sea, tiene mucho que ver hasta con el tema emocional de las personas. Por ejemplo, en alguna oportunidad haciendo esa estadística con una empresa de aseo, nos encontramos que el 60% de los casos de enfermedad laboral estaban asociadas a síndromes gastrointestinales, y a que no adivinan a qué se asocia a esa situación.
situación? ¿Me imagino? Estrés. Bueno, va más allá del estrés. Resulta que el tema está relacionado con sentimiento de subvaloración, es decir, la persona se siente subvalorada. No se siente valorada por su trabajo, por lo que hace, entonces empieza a materializarlo a través de la enfermedad y en ese caso se ve afectado el intestino, síndrome gastrointestinal. Entonces empezamos a darnos cuenta de que hay muchas enfermedades que están ligadas con las emociones. Y en muchas organizaciones la parte emocional no se trabaja. ¿Listo? Entonces, por eso en esta norma el concepto de enfermedad y deterioro de la salud es mucho más grande que lo que la legislación recoge, en especial en Colombia. Ustedes saben que aquí en Colombia existe una tabla estandarizada de enfermedades laborales. Sin embargo, las enfermedades laborales son apenas una parte, a veces muy pequeña porción, de todas las enfermedades que en la empresa las personas pueden sufrir. Entonces, a veces hay que exceder lo que la legislación exige y también conocer otras áreas que también pueden impactar significativamente el desempeño del tema. Por ejemplo, eso que les estoy comentando tiene mucho que ver con un tema que se llama biodecodificación y medicina germánica, que para quienes quieran investigarlo es un área muy importante de aprendizaje que aporta mucho valor a la gestión de seguridad y salud del trabajo y con muchísima documentación y bibliografía científica. ¿Viste? Científica. Biodecodificación y medicina germánica. ¿Listo? Bueno, otro aspecto que sí mencionan los requisitos legales está el proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables, eliminar peligros y minimizar los riesgos, mejorar el desempeño en la gestión de seguridad del trabajo y bueno, también ayudar a la organización a cumplir los requisitos legales. Hay algo que el decreto no menciona de una forma extensiva y que sí definitivamente impacta mucho el desempeño. De pronto alguien lo menciona por ahí la resolución 0312 en los primeros artículos cuando hablaban un poquitico acerca del tema del liderazgo. Es lo que denomina la norma factores claves de éxito en los sistemas de gestión. ¿Listo? Bueno, levanten la mano quienes de ustedes, los que ahorita dijeron que ya han implementado sistemas de gestión, levanten la mano, por favor. Ahora, dejen la mano levantada a aquellas personas que han tenido dificultad para proponer proyectos de mejora en el área de seguridad y salud. Casi todos los que tienen la mano levantada con eso, la mano levantada. ¿Por qué razón? Porque en muchos casos la relación costo-beneficio no conecta, o más bien, no logramos conectar. ¿Listo? Entonces, en la norma se establecieron unos factores claves de éxito que definitivamente son determinantes para poder generar mayor impacto a nivel gerencial. ¿Listo? Es el tema de que, por ejemplo, escuchamos muchos SSTs que nos dicen: es que mi gerente no me pone cuidado, es que no me prestan atención y no me dan apoyo, es que no me brindan los recursos para implementar o tal cosa, ¿cierto? Eso es muy común. La clave está en aprender a hablar el idioma gerencial. Y el idioma gerencial se compone de dos puntos claves, que son el idioma financiero y el idioma de mercado. Si en SST no aprendemos a hablar el idioma del mercado y el idioma financiero, grave. Ya entramos mal, porque esa es la forma como se ve el proyecto. Entonces, en la norma se establecieron los siguientes aspectos que son determinantes para generar mayor impacto. Primero, liderazgo, compromiso, responsabilidad y rendición de cuentas. Tan es así que en las normas de gestión que se basan en el anexo SL y en el nuevo manual ISO de modelos de integración de sistemas de gestión, el IUMSS, se estableció como un elemento esencial. Manual guía IUMSS, Integrated Use of Management Standards Systems. ¿Sí? O sea, el manual para el uso integrado de normas sobre estándares de gestión. Es un documento que apareció en noviembre del año pasado y que hoy día algunas, no todas las compañías, están utilizando para integrar modelos de gestión. Entonces, el tema del liderazgo ahí aparece claro. Liderazgo desde dos enfoques: enfoque técnico y enfoque humano. Luego, esa otra área también es súper importante desarrollar. ¿Listo?
El desarrollo del liderazgo en términos de promover una cultura que apoye el logro de los resultados previstos. Miren, otra área, o sea, ya hemos mencionado dos, financiero y de mercado. Una tercera, liderazgo. Ahorita lo vamos a profundizar un poquito más. Cuando trabajamos desde el punto de vista de gestión cultural, es mucho más fácil implementar un sistema de gestión. Es más, un tip clave para implementar un modelo de gestión es que antes de implementar una norma, se gestiona la cultura. ¿Listo? Eso es paso cero. Antes de implementar un modelo de gestión, ya sea requisito legal, el paso cero es aprender a gestionar la cultura. Es decir, aprender a gestionar valores, aprender a gestionar creencias y aprender a gestionar todo el tema de los rituales corporativos y organizacionales. Otro aspecto clave, que haya compatibilidad con el direccionamiento estratégico. O sea, si el sistema de gestión que ustedes crean no tiene relación directa con los proyectos estratégicos, con los objetivos estratégicos y con la visión del negocio, con la estrategia del negocio, difícil. Levanten la mano quienes están trabajando actualmente. Y de los que están trabajando, levantadita, tranquilos. De los que están trabajando actualmente, dejen la levantada quienes conozcan cuál es la estrategia competitiva de la compañía en donde están. Ese casi me da la levantada. ¿Por qué? Porque no nos enseñaron este tema. Y resulta que la estrategia determina el norte de la organización a 3, 5 y 10 años. Si el sistema no está alineado a la estrategia, ahí hay otra de las razones por las cuales no le dan recursos para implementar un programa o un proyecto. ¿Listo? Entonces, ese es un punto fundamental. El sistema debe ayudar y apoyar la estrategia, no al contrario. O sea, no es que la estrategia sea implementar el sistema de gestión, no. El sistema de gestión es un elemento que hace parte de los proyectos y acciones que deberían aportarle valor a la estrategia del negocio para que a su vez eso propenda a lograr la visión de la compañía. Es decir, no aprendemos un poquito acerca de gestión estratégica, también tenemos otro punto de desventaja. ¿Listo? Bien, el otro elemento, la integración con los procesos de negocio. Cuando hablamos de integración, por favor, ¿quién me puede decir qué entiende por ese concepto? ¿Qué será integrar? Engranar. ¿Engranar qué? ¿Procesos? ¿Actividades? ¿Qué más? Los objetivos. ¿Objetivos con qué? Los objetivos organizacionales con los operativos. Ok, ¿y qué más? Ahí vas bien, ¿qué más? O sea, todos caminamos hacia el mismo objetivo. Vas bien por ahí. Se enlazan. Y cuando tú dices todos caminamos hacia el mismo objetivo, significa los procesos y la dirección. Y las personas. Miren, cuando uno habla de integrar, significa que lo que yo hago en el día a día tiene que ser coherente con el objetivo que persigue el proceso, para que sea coherente el proceso con el objetivo estratégico, para que sea coherente con la visión de la compañía. Además, para que sea coherente lo que yo hago en el día a día, yo tengo que tener muy claro cómo mis hábitos inciden en los resultados que logro. Y muchas veces no nos damos cuenta de los hábitos que tenemos porque son casi todos inconscientes. Entonces el tema de integración está muy ligado con la forma como manejamos nuestras costumbres y nuestros hábitos individuales. Por ejemplo, ¿quiénes de ustedes manejan agenda? Agenda, o sea, tienen un calendario en donde establecemos unas actividades y esas actividades están orientadas a unos objetivos y además dentro de esa agenda manejamos no solamente temas laborales, sino temas de desarrollo personal, temas de salud personal, temas de relaciones, temas de crecimiento profesional y otras áreas que componen de forma íntegra el ser humano. Es que si uno habla de integral es porque hay integridad, es porque hay diferentes áreas en donde estamos abarcando y dedicando de tiempo. Hasta allá llega. Es un tema bien importante. O sea, yo no puedo exigirle a un colaborador que sea íntegro si yo por mi lado primero no estoy siendo íntegro, y cuando digo íntegro es que estoy dedicando tiempo de valor a fortalecerme en esas diferentes dimensiones. Hasta allá llega el tema de la integración. O sea, hay muchas personas que tienen la idea de integrar es coger, tengo calidad, tengo ambiente, tengo seguridad, tengo la verdad,
y todo lo embruto en la misma licuadora y hago el mismo jugo. Eso no es integral. Eso simplemente, como lo menciona la nueva guía, es alinear requisitos, punto. Pero eso no es integral. Integral va mucho más allá. Va en la forma de pensar, de sentir, de hablar y de actuar. Es una coherencia total. ¿Listo? Es otra cosa totalmente distinta. Procesos eficaces para gestionar riesgos y oportunidades. Pilas, aquí hay una cosa. Normalmente en seguridad y salud, cuando hablamos de riesgos, ¿a qué se orienta? A peligros y riesgos que generan lesión o enfermedad. Ese es apenas un enfoque, así, chiquito, de todo lo que implica la gestión global de riesgos. O sea, cuando hablamos de gestionar riesgos y oportunidades, nos referimos a cómo el sistema puede generar efectos positivos o negativos a la organización completita. Y es una cosa mucho más macro. Eso implica que también hay que aprender a gestionar riesgos no desde el punto de vista de la GTC 45, porque esa es apenas una metodología puntual, sino desde el punto de vista global de riesgos. ¿Listo? O sea, en otros términos, cómo tomo decisiones y cuáles son los efectos de las decisiones como organización, como proceso, como persona, como equipo de trabajo, más allá de los riesgos de seguridad y salud. Es una cosa mucho más grande. Muy bien, el otro aspecto clave, comunicación, participación y consulta a los trabajadores. Esto ya venía de la versión anterior, solamente que ahora hay un aspecto importantísimo que es mayor involucramiento y participación de otros grupos de interés y también el tema de la comunicación desde el punto de vista individual, no solamente como proceso y como documento. Ese es el tema de comunicación típicamente, por ejemplo, hacemos una reunión, entonces se genera un acta y queda una firma y esa acta se divulga a un equipo de trabajo y ya. Esa es la parte común, ¿no? Lo que la mayoría de empresas hacen. Pero la comunicación entre personas y la comunicación de yo con yo, esa casi nunca se gestiona y es el 80% de la eficacia de la comunicación de la compañía. Esa parte también hay que desarrollar. Asignación de recursos, cumplimiento de requisitos y la evaluación continua del desempeño. Bueno, son factores claves de éxito que se colocaron en la nueva versión. ¿Listo? Estos son como los más representativos de los cambios que tuvimos en la nueva versión. El modelo se fundamenta en la estructura que tiene el anexo de este. Se basa en el ciclo PHDA, planear, hacer, verificar y actuar, partiendo de entender el contexto de la organización, gestionar todo el sistema para poder producir unos resultados previstos. Esa frasecita, resultados previstos, importantísimo que la tengan presente. Si uno lo mira desde el punto de vista legal, los resultados previstos del sistema por lo general se analizan desde los 6 indicadores obligatorios, ¿no? Que accidentalidad, mortalidad, movilidad, tasas de frecuencia y severidad y demás. Eso es una parte pequeña, pero los resultados previstos resultan que son una cosa mucho más amplia. Por ejemplo, si a ustedes les pusieran a medir cuál es el retorno de la inversión en la implementación del sistema y qué tanto está generando rentabilidad, lo podrían hacer. Eso es más complicado, ¿no? No es tan sencillo. O sea, calcular el retorno de la inversión del sistema no es tan fácil, porque vuelve y juega. Empezando, uno tiene que tener una visión mucho más amplia y gerencial, no solamente la técnica de seguridad y salud, sino desde el punto de vista de números, de plata, de dinero. Entonces, eso implica aprender a mirar cómo se costea y cómo se analiza el recaudo que genera un sistema de gestión o el ahorro en costos de un sistema de gestión. Entonces, esos son resultados previstos para la mayoría de las gerencias. Yo creo que muchos de ustedes les preguntan al final del año, venga, ¿y eso para qué me sirvió? ¿Ahorré plata? ¿Pude vender más? ¿Gané más clientes? ¿Y qué contestamos? Pero digamos que siempre se ahorra las enfermedades, la evidencia, la evidencia. Es que una cosa es decirlo, otra cosa es demostrarlo. El tema de demostrar no se enfoca tanto en los empleados, sino como al manejo o sea, la entrada y la salida de dinero. ¿Y eso está mal? Pues no, pero digamos, pero si la empresa no se enfoca en un problema pequeñito que son los empleados, sí, en lo que usted mencionaba de las enfermedades y todo eso, pues si un empleado se enferma, pues me vale plata. Claro, Si lo no que hay que aprenderlo a comunicar. O sea, es que una cosa es que yo llegue a una junta
y diga, mire jefe, es que necesito plata para poder implementar un plan de seguridad y salud porque sé que hay que cumplir con la ley. Ok, ¿y eso qué beneficio va a generar? No, pues es que lo pide la ley. Ok, ¿y eso cuánto cuesta? No, pues vale tanto. Bueno, ¿y eso qué retorno va a generar? Ah, no sé. Miren, cuando uno va a una junta directiva, literal hay que actuar como si uno estuviera en un programa de Shark Tank. ¿Lo han visto? Literal. O sea, en 2 minutos, en un esquema de elevator pitch, yo debería poder decir, el sistema vale anualmente 350 millones, estamos ahorrando el 10% de los ausentismos y adicionalmente estamos logrando ingresar a un mercado que genera el 10% de incremento en ventas anuales. Por lo tanto, el retorno es del 7.5% anual, por ejemplo. O sea, uno debería tener las cuentas tan claras que pudiera explicarlo de esa manera, en menos de un minuto. El tema es que como eso uno lo aprende en la carrera ni en la universidad ni en el posgrado, se dificulta. Por esa razón es que hay que aprender a hablar también ese idioma para tener mayor impacto a nivel gerencial. ¿Listo? Porque se puede evidenciar con años anteriores, ¿no? Frente al resultado presente, Claro, ¿no? O sea, claro. Una buena margen de utilidad. Se ayuda a uno. Y deberías tener una buena base de datos para sustentar la información. Que sea muy difícil que te digan esa información está mal, porque eso pasa. Un gerente analiza al dedo los costos que uno le coloca. Eso ayuda a uno mucho con los indicadores. Los indicadores le dan mucho ese resultado que usted dice que Sí. uno dice, en base a los indicadores uno dice, tanto por ciento se ha dado, Sí. se evidencia tal cosa. Ahora esos indicadores hay que llevarlos a dinero. Sí, claro. Hay que llevarlos a dinero. Y hay que mirarlo cómo impacta el balance general y el PIB de la compañía. ¿Listo? Es súper importante. Bueno, entonces por eso hablamos de resultados previstos acá. Ahora, ciclo PHBA se ve reflejado a través de 10 capítulos, de los cuales hay 7 que están ligados a esa gestión, planear, hacer, verificar y actuar. Entonces, la fase de planeación tiene un numeral que se llama contexto, otro numeral que se llama liderazgo y compromiso, y otro numeral que se llama planificación, orientada a riesgos de seguridad y salud, y riesgos y oportunidades de la organización frente al sistema. La fase del planear, del hacer, perdón, se conforma por el soporte y la operación del sistema, o sea, los procesos que apoyan la gestión y los procesos que garantizan el control de los riesgos. Esos capítulos 7 y 8. La fase de verificación tiene que ver con la evaluación del desempeño, en donde se involucran 3 grandes aspectos, que son auditorías, seguimiento y medición del desempeño y revisiones por la dirección. Y el último, que es la mejora, pues está relacionado con el manejo de no conformidades, incidentes e investigaciones por acciones correctivas y como tal la mejora continua del desempeño. ¿Listo? Estos puntos de aplicación de la norma hacen referencia a que la norma internacional es un modelo que la organización puede decidir utilizar o no. Es decir, yo podría aplicar ISO 45001 así tenga o no tenga la necesidad de certificado. ¿Listo? La certificación es una elección. Independientemente de que tenga esta norma certificada, igual que voy a cumplir con los requisitos del decreto. Ahora, si voy a cumplir con los requisitos del decreto utilizando esta norma internacional, pues me dará una metodología un poco más gerencial y sistémica para lograr resultados estratégicos. Si utilizo los requisitos del decreto, pilas con esto, el decreto tiene una falencia a mi juicio, y hablo por Tomás Fonseca. El decreto se enfoca principalmente en las obligaciones del empleador, en las responsabilidades del empleado, en términos de condiciones, ¿listo? Y en términos de factores. Una cosa que el decreto no menciona muy en detalle es el tema de los actos de las personas, porque supone que se controlan a través de las responsabilidades y las obligaciones del empleador gerenciales, ¿cierto? Que se deben controlar. Pues resulta que si ustedes de pronto han visto estadísticas sectoriales, las causas de los accidentes y las enfermedades son entre un 84 y un 89% relacionadas con actos de las personas, más no con condiciones. Imagínense el pequeño hueco que tienen los requisitos del decreto cuando se enfoca más en el tema de condiciones y no tanto en cómo gerenciar los comportamientos de las personas.
Entonces es una falencia que si no se toma una metodología para gestionarla, pues va a generar un problema, y es que puedo cumplir con el decreto, puedo pasar a las auditorías de la ARL, puedo pasar a las auditorías legales, pero tal vez no logre resultados eficaces. Y eso ya lo hemos visto cantidades de veces. Entonces hay que tener las dos cosas, tanto el cumplimiento legal y más aún la gestión que aporta los resultados que yo quiero lograr. Entonces ayuda a la organización a alcanzar los resultados previstos, debe ser coherente con la política de seguridad y salud, incluyendo la mejora continua, el cumplimiento legal, el logro de los objetivos, y esos objetivos, recuerden, orientados a la estrategia de la compañía. Hay que aprender sobre gestión estratégica, porque el decreto así a largos rasgos lo menciona, pero no da detalles. En la norma ISO 9001 tampoco se menciona cómo gestionar la estrategia del negocio. La única norma que hasta el momento está hablando un poquito de ese tema es ISO 9004, versión 2018, ¿sí? Da algunas recomendaciones, y ahora la guía UMSS, que también da lineamientos sobre cómo alinear el sistema con la estrategia, pero son cositas muy básicas. De resto, hay que aprender mucho más a fondo cómo gestionar la estrategia. ¿Listo? Punto clave. ISO 9004, 2018, la guía UMSS. También de 2018. Bueno, entonces, entrando un poquito más en detalle en los requisitos. Recuerden, contexto, liderazgo y compromiso, planificación, que ustedes son parte de la fase de planear. En el tema de contexto, hay 4 elementos. Conocer el entorno de la organización, conocer el contexto, la primera parte. Ahí es donde nos dice, tenga claridad de qué es lo que sucede afuera y tenga claridad de cuáles son sus capacidades internas para responder a lo que sucede afuera. La metodología típica que muchas empresas utilizan, DOFA. DOFA es una herramienta, mas no es la herramienta. Lo que se persigue es conocer y entender el contexto y el entorno de la organización. Que utilice X herramienta, eso es otro rollo. El punto es tener claridad de cuáles son esas variables que afectan significativamente el cómo yo hago para implementar un sistema que aporte valor. ¿Listo? Entonces, ahí en ese punto es donde es muy recomendable utilizar diferentes metodologías de valoración estratégica. Y eso hay herramientas como el modelo de fuerzas de Porter, la matriz de la curva estratégica, el modelo Ansoff, el modelo, el movimiento EDIC. ¿Sí? Son hay varias metodologías y es importante conocer algo de ellas para poder saber cómo analizarlas, utilizarlas como herramienta para poder desarrollar un buen diagnóstico estratégico. También entender la necesidad de las partes interesadas. Miren, hay un aspecto que yo en mi experiencia personal me he encontrado. Hay muchas empresas que no manejan en el área de SST, no tienen claridad de cuál es el mercado que están atendiendo y cuáles son las necesidades de ese mercado. ¿Sí? O sea, yo tengo que entender no solamente lo que exige el cliente real actual, sino lo que el mercado está requiriendo. ¿Sí? Aprender un poquito de marketing, porque resulta que muchas veces nos enfocamos en la necesidad del cliente actual y resulta que el movimiento estratégico de la empresa no va para el cliente actual, sino para otro cliente distinto, un mercado potencial, y eso también genera riesgos. Entonces hay que aprender a identificarlos y gestionarlos. La determinación del alcance del sistema y los procesos del sistema de gestión son los siguientes dos requisitos. En esta norma no se permiten no aplicación. Cuando digo no aplicación me refiero a como en calidad. En calidad yo puedo tomar la decisión de utilizar todos los requisitos y aplicárselos a uno o varios productos de la organización o a una o varias unidades de la compañía. En calidad yo puedo hacer eso. En esta norma, cero. Hay que aplicárselo a toda la organización que está en una instalación física. Eso significa que si yo, por ejemplo, tengo sede en Bogotá, Barranquilla, Cartagena, yo puedo tomar la decisión de implementar esta norma en Bogotá y no afecta para nada, pero sí tengo que garantizar el cumplimiento en las 3 normas de los requisitos legales. ¿Me van a entender? Lo que pasa es que en el certificado lo que va a decir es que el alcance solamente cubre Bogotá. ¿Listo? Y lo que no puedo hacer es que dentro de ese alcance físico excluya algún proceso o alguna actividad o alguna línea de trabajo de operación que tenga en esa sede. Eso sí no se puede eliminar o excluir del sistema. Y en el tema del sistema de gestión, aquí la norma pues lo que solicita es establecer los procesos. En calidad me imagino que habrán aplicado herramientas como los mapas de procesos, las caracterizaciones,
flujogramas, modelos IDF0, ¿sí? Esas herramientas. Eso ayuda para tener claridad de los procesos de la organización y también aporta a determinar claramente cuáles son los riesgos aplicables a cada proceso. Es válido, sin embargo no es método, no es requisito, pero si yo tengo que tener claro qué procesos existen dentro del sistema y cuáles van a ser parte del mismo. Después de eso viene el tema del liderazgo. Miren, en esta parte del liderazgo nosotros en el RGI hemos sido muy incisivos porque nos hemos dado cuenta de que la mayoría de compañías se enfocan en el tema liderazgo desde el punto de vista técnico. Entonces, eso es una parte. Pero otra parte es entender que el liderazgo es una habilidad tipo resultado. ¿Qué significa eso? Significa que es el efecto de haber desarrollado ciertos hábitos efectivos. Aprender a definir mi propio propósito personal para poder orientar a un equipo de trabajo. Date la mano quienes tienen definido su propósito personal en la vida. Muchos ni siquiera saben qué es eso. Claro, porque como no le enseñaron en la carrera, pues lógico. Pero eso es clave para liderar. Si yo tengo claro definido mi propósito, pues va a ser mucho más difícil liderar. O sea, el liderazgo es el efecto de poder desarrollar y trabajar ciertos hábitos que son ser proactivo, tener claridad de mi propósito personal, aprender a enfocarme en mis prioridades, y eso es apenas lo interno, lo que está debajo de la piel, y lo que está por fuera es aprender a comunicarme, aprender a escuchar, aprender a negociar. ¿A quiénes de ustedes les gusta vender? ¿Sí ven? Y resulta que la negociación es clave. Cada vez que tú estás vendiendo un programa, estás comunicando la idea que quieres que te compren. Y si no nos gusta vender, difícil. Si no nos gusta vender, va a ser muy difícil generar empatía y lograr conexión, enrolamiento a una persona que yo quiero que cambie sus comportamientos. Muy complicado. Entonces lo que va a tener que utilizar uno es, pues el procedimiento dice, si usted no lo cumple, entonces toma. Cosas de ese tipo. Hay que aprender a vender, porque también se venden ideas, ¿no? También estar desinergizado, aprender a trabajar en equipo, desarrollar equipos de trabajo autoadministrados, y eso es lo que produce como resultado liderazgo. Ahora, a eso súmenle el hábito de automejoramiento, que es definir mis propios objetivos, trabajar en ellos, en diferentes áreas personales, para que eso se manifieste cuando estoy en un equipo de trabajo, porque se manifiesta de manera natural. Ahí ya empezamos a hablar de liderazgo. El resto son técnicas, métodos, pero si yo no comienzo desarrollando mis hábitos y atributos personales, muy difícilmente voy a poder desplegar ese liderazgo en mi equipo. ¿Listo? Entonces, esa es otra parte que no dice tanto las normas y que no muestran tanto en los sistemas de gestión, que es determinante para el éxito. Está también el tema de la política. Bueno, en las normas el tema de la política se ha ido trabajando muchísimo. Tengan en cuenta que aquí hay un aspecto clave que la norma exige. La política debe estar orientada al direccionamiento estratégico. Yo como sé cuáles son los aspectos claves del sistema de gestión de seguridad y salud que impactan el direccionamiento estratégico. Si no tengo claridad de cuál es la estrategia y la visión, y no tengo claridad de cuáles son los inductores claves de éxito que impactan esa estrategia, difícilmente voy a garantizar que la política le impacte a la organización. ¿Me van a entender? Entonces, hay una herramienta que ayuda para eso, que son los mapas estratégicos y los tableros de mando integral que se derivan de los mapas estratégicos. Aprender a desarrollar mapas estratégicos es clave para estructurar políticas que aporten valor al direccionamiento. ¿Listo? Entonces hay un libro que se llama así, mapas estratégicos, búsquenlo, y ahí van a tener más información acerca del tema. Aquí estoy tratando de abordar así como lo clave en donde hemos encontrado puntos críticos en las organizaciones, pero esto es mucho más profundo, ¿no? El siguiente punto de rol y responsabilidad es autoridad de la organización. En este punto es importantísimo el tema de la responsabilidad. O sea, la responsabilidad tiene dos orientaciones también. Una orientación técnica, que es al estilo de defino cuál es el resultado de compañía que debe cada uno lograr y establezco funciones para que empiecen a ejecutarse tareas que propendan por ese resultado. Pero si la persona no es proactiva, difícilmente va a lograr ese resultado.
Cuando decimos responsable, ¿significa qué? ¿Qué será responsable? Que cumpla con lo pactado. Eso es simplemente cumplir. Responsabilidad es la habilidad para asumir las consecuencias de mis propias decisiones. Eso es otra cosa totalmente distinta. Para eso, recomendación. Busquen por internet la historia de Víctor Frankl en un libro que se llama El hombre en busca del sentido. ¿Cómo se llama? El hombre en busca del sentido. Ahí es donde uno empieza a entender el concepto de proactividad y responsabilidad. Entender que yo soy el responsable de las decisiones que tomo y de los resultados que logro y de las cosas buenas, malas y feas que me ocurren. El hombre en busca del sentido. Sí. Y que yo soy responsable de tomar decisiones que generan cambio sobre esos resultados. Eso es un punto clave. ¿De quién es el libro? Víctor Frankl. Y eso no lo dice la norma, no lo dice el decreto, pero es 99% de la clave para que la persona comprenda cuál es el impacto que genera dentro del sistema y en la organización. De lo contrario, no va a haber conciencia sobre ese tema. Ese punto tiene mucho que ver con otro que está más adelante, que es el de toma de conciencia, que de hecho es un numeral nuevo y que tampoco la norma, el decreto 1072 contempla en ninguna parte. Ese tema de participación y consulta tiene mucho que ver, ese ya se exigía en la norma OSAS, pero tiene que ver con los mecanismos que la compañía establece para poder garantizar que haya diálogo. Ahora, si yo no sé dialogar y no sé llegar a acuerdos, difícil aprender a garantizar participación. O sea, cuando hablamos de participación es que diferentes grupos de interés estén involucrados en la toma de una decisión. ¿Qué se requiere para eso? Saber negociar, aprender a establecer relaciones ganar-ganar. Y si a mí nunca me han enseñado eso y no aprendo sobre el tema, ¿qué va a suceder? Muy difícil. Lo que pasa es que uno puede establecer la famosísima matriz de participación y consulta, ¿no? Esa es la parte fácil. Ahora, logre llegar a un acuerdo con el líder de una comunidad indígena. Eso es otro rollo. Logre llegar a un acuerdo con el líder de una junta de acción comunal. Eso es otro rollo. Y eso requiere habilidades blandas. Y si esa persona no confía en mí, por más que el estándar o el instructivo o la matriz diga cuál es el esquema de comunicación o de participación, no funciona. ¿A qué vamos con esto? A que una gran parte del sistema depende no tanto de los procedimientos y los estándares que se establezcan en la compañía, porque esto es lo fácil de hacer, eso es el 20%. El 80% son las habilidades que se requieren para lograr que eso funcione en la práctica, porque yo puedo establecer procedimientos muy bonitos. Miren, nosotros hemos tenido la oportunidad de visitar empresas que tienen todo documentado, más bacano, y uno va a mirar qué tanto la gente lo vive en la práctica. Y no. Ayer precisamente estaba en una empresa que llevamos asesorando desde el año 1999, y con ellos veníamos en un proceso muy bonito hasta 2016. Ingresaron una persona que dijo afuera todo el mundo y votó como al 70% del personal administrativo, y resulta que se perdió el conocimiento y todo lo que se venía trabajando se perdió, incluyendo todo ese desarrollo que venía en estos temas que estamos hablando. Y hoy, ayer en la revisión por la dirección se estaba hablando acerca de implementar el modelo de entonces cuando estábamos en la reunión le decía, venga, pero es que eso ya se venía aplicando hace 4 años. Entonces no hay que implementarlo, es que retomarlo, porque ya existía. O sea, el estándar está, el procedimiento está en muchas compañías. El otro punto clave es que la gente lo conozca y tenga la gallardía de aplicarlo, como dice, porque entiende para qué le sirve. Eso es otro tema totalmente distinto. Entonces, pilas, no nos quedemos con la parte documental. La norma pide, o el procedimiento del requisito legal pide, y entonces aquí está el formato, o aquí está el documento. Eso es fácil. Lo difícil es lograr que la gente entienda por qué y para qué es eso. Y eso implica conexión, comunicación, trabajo en equipo, aprender a negociar, entender cuáles son los objetivos comunes, llegar a tener claridad de valores.
es una parte humana, no técnica, que es clave para que lo técnico funcione. El siguiente punto de planificación tiene que ver con dos aspectos esenciales: acciones para abordar riesgos y oportunidades y objetivos en seguridad y salud y la planificación para alcanzarlos. Aquí, como les decía al comienzo, no solamente se aborda el tema de riesgos desde el punto de vista de seguridad y salud. Es más, el tema de riesgos de seguridad y salud se toca no tanto acá, sino que se toca más es en el capítulo 8, en el 8.1 de control operacional, más exactamente. Acá lo que se busca es que, aparte de identificar y evaluar los riesgos, se comprenda cuáles son los eventos que pueden afectar significativamente el desempeño del sistema de cara a los resultados que la organización persigue. O sea que vuelve y juega a aplicar la GTS 45 solamente, tal vez no me va a ayudar. Es más, la misma concepción que la gente tiene sobre el riesgo lo dice todo. Levanten la mano para ustedes cuando se habla de riesgo. ¿Cuál es la primera palabra que se asocia? Díganme una. Incertidumbre. Bueno, ya eso es otra cosa. ¿Cuál otra? Bueno, listo. ¿Cuál otra? Dime. Accidente. ¿Cuál otra? Peligro. ¿Cuál otra? Daño. ¿Cuál otra? Dime. Bueno, eso ya es otra cosa. Listo, ya está cambiando el concepto. Miren, en muchas conferencias cuando uno hace esta pregunta, el 80-90% de la gente habla de daño, pérdida, muerte, todo lo negativo. Y resulta que ahora este concepto es mucho más amplio y aborda también lo positivo que puede ocurrir. ¿Será que cuando una persona fallece es algo negativo para la organización? Sí. Depende, como lo quieran mirar. Depende. En principio uno diría que es lo peor que le puede pasar a la organización. Sin embargo, hay casos en donde cuando una persona fallece, a veces se toman las acciones y se aprende, ¿sí? Porque se convierte en una lección aprendida. Entonces no es del todo bueno ni del todo malo, depende de cómo yo quiera analizar. ¿Listo? ¿En caso? Sí, efectivamente, un caso en una empresa de importación y comercialización de acero, un contratista que estaba soldando una estructura, hubo un problema de la soldadura, la estructura se dio, se cayó, el tipo estaba como a 8 o 9 metros, el tipo saltó, pero cuando saltó cayó mal y se desligó. La persona que estaba implementando el sistema, eso fue hace unos 5 o 6 años, era la de calidad, era también la de metodología, era también la de nómina, era también la de seguridad social, era la... ¿sí? Y esa pobre muchacha, después de... bueno, eso después no, antes de ese evento había renunciado y ella había pedido recursos para el sistema, solamente que no sabía venderlo, porque no sabía cómo relacionarlo con lo que hablábamos al comienzo, ganancia, retorno. Y ella al final de estar en esa empresa tuvo una parálisis facial por el estrés acumulado que ya llevaba. Entonces se retiró, después de eso ya descansó y después fue que pasó el accidente. Y después de eso contrataron 3 personas, aparte del director de HCQ, para manejar todas las áreas que les acabo de mencionar. O sea, ella estaba haciendo el trabajo de 4 personas. Se le dificultaba relacionarse con los gerentes porque pensaba que los gerentes solamente perseguían la rentabilidad, decía que solamente querían explotarlo. Entonces su conversación, su narrativa estaba enfocada solamente en lo malo de los gerentes y no en cómo lograr generarles persuasión. Y eso fue lo que hizo que no lograra generar recursos. Si su narrativa hubiera cambiado, su resultado hubiera sido diferente y la historia hubiera sido totalmente distinta. Pero, ¿eso fue bueno o malo? Depende, porque después ahí se asignaron el recurso y ese sistema empezó a funcionar como debía. ¿Sí? Y aparte pues de pagarle a las personas a los deudos de la persona que falleció. Bueno, entonces este tema es mucho más amplio de lo que pensamos. Referente, norma ISO 31000, 2018. Tanto la ISO 31000 como la ISO 31010 da una visión mucho más estratégica, mucho más amplia de la gestión de los riesgos. ¿Listo? También está el tema de requisitos legales, planificación de acciones para abordar los riesgos. Recuerden que este tema
reemplazó lo que antiguamente se conocía como acciones preventivas, ¿no? Que antes estaban al final, era el último requisito en la mayoría de las normas. Ahora está al comienzo, porque es parte de lo que uno prevé para evitar que suceda. Si ya sucede, pues hay que corregir y tomar acciones para evitar que un evento similar se presente nuevamente, una acción correctiva. Está al otro lado, que es la planificación y los objetivos orientados a lograr los resultados previstos. O sea, eso significa que en un sistema de acción de seguridad y salud, la planificación tiene dos orientaciones. Una primera orientación, que es aquella que permite abordar los riesgos. Y una segunda orientación, que es aquella que permite alcanzar los resultados deseados. Idealmente, las dos cosas deberían apuntar para el mismo lado. Lo que pasa es que muchas veces, cuando uno mira y hace auditoría y demás, encuentra que son temas diferentes. No debería ser así, deberían apuntar al mismo lugar, ¿sí? Es decir, ejemplo, una cosa es decir como objetivo mejorar las condiciones de salud. Otra cosa es decir como objetivo, luego de haber efectuado la valoración de riesgos y detectar que el principal riesgo de salud es, por ejemplo, síndrome gastrointestinal, establecer un objetivo relacionado con un sistema de vigilancia epidemiológica para prevención del riesgo gastrointestinal, ¿cierto? Y para mejorar las condiciones de salud de las personas en riesgo gastrointestinal e invertirle recursos a ese tema, ¿sí me va a entender? O sea, debería estar sincronizado y sobre todo alineado a lo que yo detecto que más le cuesta a la compañía. O sea, yo debería, para establecer los objetivos, tener claridad de cuáles son los aspectos que más le afectan negativamente a la organización. Entonces, nuevamente, ¿se acuerdan que ahorita les hablaba acerca del mapa estratégico? Cuando uno hace un mapa estratégico, logra determinar cuáles son las causas que generan impacto en los resultados financieros de la organización. Por ejemplo, yo recuerdo que hace unos 5 años, en una empresa que fabrica reguladores para gas, encontramos que el 9% de los costos operacionales estaban impactando en la reducción de la rentabilidad de la empresa. Y ese 9% estaba generado, o sea, asociado a un tema de accidentes relacionados con riesgo mecánico. Cuando nos pusimos a mirar cuáles eran las causas de esos accidentes, nos dimos cuenta de que habían dos. Una, que era el tema de guardas de seguridad en los equipos, y otra, que era el exceso de confianza de las personas que operaban en esos equipos. La guarda de seguridad era lo más fácil, valía como 30 millones de pesos, eso no costaba mucho, pero esos 30 millones impactaban el 9% de los costos operacionales de un total anual de 9.000 millones, calculen, ¿sí? Eso por un lado. Y por el otro lado, el tema de los comportamientos. Esa fue la otra parte del programa de gestión que contribuía a reducir ese 9%. Entonces uno le dice a la agencia, invierta 50 millones y reduzca el 9% de sus costos operacionales anuales. ¿Será que no invierte? Lo que pasa es que tenía que tener datos para poder sustentar. Y si uno no tiene los datos, no hace nada. Siguiente punto, soporte. Tiene 5 áreas claves que son recursos, o sea, la asignación de recursos físicos, humanos, tecnológicos y financieros. El tema de competencia en términos de educación, formación y experiencia. El tema de la conciencia en términos de lograr que las personas comprendan cómo impactan o cuáles son los efectos de sus decisiones y tomen sensibilidad acerca de cómo alejarse de los peligros. Ese es el puntico que les decía que en el decreto no se mencionó. Si ustedes miran el decreto, en ninguna parte aparece la palabra conciencia. ¿Sí lo han mirado en ese sentido? Si uno lo analiza, en ninguna parte aparece la palabra conciencia. Lo que sí dice es que es responsabilidad del empleador garantizar que las personas cumplan con sus responsabilidades. ¿Sí? Perdón, es obligación del empleador. ¿Listo? Pero no habla nada del cómo. Y el cómo está a trabajar en el tema de conciencia. ¿Cómo hacen ustedes para trabajar en el tema de conciencia en las organizaciones donde están? Ok, listo. ¿Qué más? Es un área gris, ¿no? Bueno, no es tan gris la verdad. Hay metodologías. Lo que pasa es que ya depende de cómo la organización decida aplicarlo, ¿no? Por ejemplo, un modelo no mentiras, cambio. Un modelo algo utilizado es un modelo de seguridad basado en comportamiento.
que desarrolló DuPont hace unos 60, 70 años. Esa es una de las metodologías, que es bueno, pero no llega hasta el fondo, solamente mira lo observado. Otro modelo, trabajar en programación neurolingüística, PNL. Otro modelo, desarrollar herramientas de coaching, mentoring en la organización. Otro modelo, trabajar seguridad basada en valores, porque se ha detectado que cuando una persona es más propensa a accidentarse o a enfermarse es porque hay un tema de creencias y valores que no está bien organizado. Es decir, una persona que tenga una creencia limitante va a ser más propensa a accidentarse y a enfermarse, ¿sí? Y si yo no sé cómo intervenir en esas creencias, va a ser difícil trabajar en ese tema. Entonces, otra área para desarrollar. Ya les he mencionado como una 6 o 7, esa es como la 7ª o 8ª. El tema de aprender a trabajar la parte humana y comportamental dentro de la seguridad, eso es súper claro. ¿Listo? Ahora, si quieren hacer campañas de comunicación y promoción y prevención, eso es válido, pero eso no funciona. Yo ya les digo, es válido, pero no funciona. Porque no generan el impacto. ¿Listo? Porque no modifican los comportamientos a partir de las creencias de las personas. Y para modificar las creencias hay que llegar hasta la forma como la gente piensa. Y eso es un tema bastante profundo. Miren, para orientar lejos, si quieren profundizar un poquito en el tema, vean la película del origen. El origen. La película escrita por Christopher Nolan, en donde actuó Leonardo DiCaprio. ¿Sí? Esa película. Ahí se habla un poquito acerca del tema de cuál es el origen de los comportamientos. Y es súper interesante. Siguiente elemento, comunicaciones. Aquí la parte de comunicaciones se asocia a aquella que afecta o impacta la seguridad y la salud. Entonces es la comunicación, por ejemplo, del estándar de trabajo seguro que yo quiero garantizar que la gente aplique. La forma típica de comunicar, nuevamente, es a través de, por ejemplo, le hago el formato para que me firme de que sí recibió la inducción en el procedimiento de trabajo seguro, ¿sí o no? Es la típica. La mayoría de la gente utiliza esa metodología y es válida desde un punto de vista legal. ¿Funciona? Pocas veces. Porque la gente puede haber firmado, haber chuleado, pero no estar consciente en mente, cuerpo y espíritu acerca de qué significa eso. Si no hay conciencia de qué significa eso, ese tipo de comunicación no sirve. Entonces, por esa razón es también importante trabajar en la forma como logramos generar impacto a las personas en la comunicación. O sea, nuevamente repito, en las organizaciones, a nivel de seguridad y salud, existen 3 niveles de comunicación. La organizacional, que es como divulgamos, por ejemplo, políticas. ¿Cómo divulgan políticas? Pues en la inducción, en la página web, en la intranet de la empresa, o esa es la típica. Esa es organizacional. Hay otro nivel que es la grupal. ¿Cómo se trabaja ese nivel grupal? A través de los comités, el comité sanitario, el comité de seguridad y salud, bueno, de convivencia laboral, el comité de seguridad vial, en fin. Eso también se hace mucho. La que no se trabaja es cómo me comunico yo contigo y yo cómo me comunico conmigo mismo. Y tú cómo te comunicas contigo mismo. Porque esa comunicación es la que determina el resultado de la interacción entre los dos. Por esa razón es importante aprender esa parte de la comunicación. Comunicación generativa versus comunicación descriptiva. Sí. La comunicación generativa es la que se enfoca en cómo ha funcionado hasta hoy, eso es hacia atrás, eso es descriptivo. La generativa es ¿qué es lo que decido hacer hoy? Hacia adelante. Y eso implica un cambio mental de la forma como conversamos, las palabras que nos decimos. ¿Les ha ocurrido alguna vez que cuando hay alguna conversación en la compañía, sobre todo en comités, se discute mucho lo que ha sucedido en el pasado y se dilucida 2, 3, 4 horas sobre lo que ocurrió en el pasado y la gente se queda en el pasado? Y cuando uno va a decir, bueno, conclusiones, no saben. Eso es comunicación descriptiva. Y eso depende mucho de la forma como nuestros modelos mentales operan. La comunicación generativa es, listo, así funcionó, ok, ¿qué decidimos hacer de aquí en adelante? ¿Cuál va a ser el nuevo paradigma? ¿Qué elegimos cambiar? Eso es comunicación generativa. Eso implica que la gente cambie la conversación, la narrativa. Claro, ¿listo?
Y para eso también hay que entrenar, porque no es tan sencillo como uno cree. Miren dónde está la información documentada. De todo lo que hemos hablado, y miren hasta dónde entra el hablar acerca del control de documentos y de registros. ¿Sí se dan cuenta cómo es el cambio que se está dando? O sea, es primero hablar acerca de cultura, hablar acerca de la estrategia, hablar acerca del contexto de la organización, luego entender los riesgos, luego establecer liderazgo, luego orientar objetivos y el norte de la compañía, luego tener claridad de cómo generar cambio en las personas, hacer una cantidad de cosas y ahí sí documentemos. ¿Y qué es lo que se hace en la mayoría de los sistemas? Se documenta. Porque haz que tengo la visita de la ARL, entonces me voy a quitar, si no tengo el documento, me voy a colocar la no conformidad, en fin. 8. Planificación y control operacional y preparación de respuesta ante emergencias. Esta parte de acá está ligada directamente con lo que en el decreto se menciona como el artículo 2246-24 y el 2246-25, que son los que hablan acerca del control operacional, medidas de prevención y control y la parte de gestión de los cambios. Si ustedes lo notan acá en este tema de penalidades, bueno, no lo describe, pero en la norma se menciona ese tema de penalidades acerca del abordaje de riesgos basado en el numeral 6.1, que es el que habla acerca de riesgos y oportunidades a nivel general. Y después, las herramientas para eliminar peligros y reducir riesgos basándose en la jerarquía de controles. Esas sí ustedes se las saben, la eliminación, sustitución, ingeniería, administración y demás. Eso es la jerarquía de controles. Esa es una parte de control. La otra parte del control tiene que ver con cómo aprender a gestionar los cambios. Y este tema sí queda aparte. En la mayoría de las organizaciones hoy hay la mayor parte de las conformidades que nosotros hemos encontrado en las auditorías que hemos hecho este año están ligadas a gestión del cambio. Se estableció un nuevo estándar, se modificó en la matriz de control de documentos, cambió el programa, la solución que utiliza en informática para guardar toda la información, llámenlo disolución, Almera, Daruma, lo que quieran, y la gente no lo aplica. ¿Por qué? Porque se pensó que el gestionar el cambio era cambiar la versión. Y resulta que gestionar un cambio no es cambiar la versión, es lograr que la gente comprenda el impacto y aplique cambios en sus comportamientos rutinarios para que apliquen el nuevo estándar. Eso es como cambiar un comportamiento rutinario. Por ejemplo, cambiar el comportamiento de fumar a dejar de ser fumador. O cambiar el comportamiento de ser sedentario a ser activo. Es lo mismo. Implica una preparación de las personas. Y si eso yo no lo trabajo, se queda en el cambio de versión. ¿Listo? O sea, a lo que me refiero es que el cambio, la gestión del cambio implica no solamente la parte de analizar los impactos, modificar el procedimiento, modificar el estándar, eso es el 20%, sino también el 80% restante. ¿Cómo logro que la persona empiece a adaptarse en sus nuevos comportamientos? O sea que tengo que entender cuál es el comportamiento anterior, saber qué lo motiva y promover un cambio de comportamiento generando una zanahoria que ayuda a que se repita y un garrote ayudando a evitar que el antiguo se repita. ¿Me hago entender? Entonces hay una herramienta que a mí personalmente me ha funcionado mucho, en lo que se llama autodisciplina, escrito por Martin Meadows, que habla acerca de cómo cambiar comportamientos. Cuando uno se vuelve más autodisciplinado, es mucho más fácil gestionar cambios. Cuando uno es poco disciplinado personalmente, es difícil instaurar cambios, porque nuevamente la mayor parte de cambios están ligados a la persona, no a la infraestructura, no al equipo, la máquina cambia y ya, pero que la gente se adapte, eso es más fácil. Martin Meadows, M-E-A-D-O-W-S. Martin Meadows. Bien, también hay un tema de gestión de compras, incluyendo contratistas y proveedores externos. Ese es un tema ya antiguo de la norma de calidad, ¿no? Solamente que se ha venido incorporando en los proveedores que generan impacto en seguridad y salud, por ejemplo, aquellos que generan o realizan tareas críticas.
Si yo contrato un tercero que hace un lavado de fachadas, hace un mantenimiento de tanques, o si contrato una persona que hace labores de soldadura, o si contrato un servicio de seguridad física y demás, esos contratos hay que controlarlos desde el punto de vista de la operación. Ahora, si internamente es complejo gestionar los comportamientos al interior de la compañía, imagínense con un tercero. Y ojalá que sea una empresa no formalizada, sino una persona natural. Más compleja. Yo le puedo exigir el contrato, pero va a llegar a qué punto. Y peor que es un contratista único. Yo no sé si a ustedes les ha ocurrido, pero a nosotros nos ha pasado mucho en las organizaciones que hay casos de proveedores que es don Chucho, que lleva 25 años en la empresa, es el único que hace ese producto y no hay nadie más desarrollado. Y ya hemos buscado 5.000 proveedores más, pero no, ninguno ha dado la talla. Y además don Chucho es el único que se adapta y es el único que se aguanta el pago que hace la empresa y las frecuencias de cobro. Es el único que se adapta, o sea que todo con don Chucho. Pero don Chucho ya es un señor de 65 años, el tipo no le gusta nada de seguridad. Imagínense ustedes cambiarle la forma de pensar a don Chucho. Si yo no soy bueno influyendo, difícilmente esa persona toma la decisión de cambiar. Entonces, más allá del exigir, del cumplimiento, es yo cómo logro generar influencia o persuasión sobre esa persona para que él elija, o ella elija, efectuar ese cambio de forma natural. Es que es más, mire, yo no logro que tú cambies. Yo te doy información, te doy datos, hechos, cifras, tú eliges cambiar. Así de simple. El contratista elige cambiar. Lo que pasa es que yo tengo que darle las razones que le hagan clic, digan, oiga, como que sí, necesario. Entonces vamos a hacerlo. Por decisión natural, no por obligación. Es otra cosa totalmente distinta. Entonces eso es lo que está generando mucha complicación en muchas organizaciones. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Se imaginaban que íbamos a hablar de esos temas en esta conferencia? Yo creo que la mayoría venía pensando, no, el decreto, que el artículo, no. O sea, eso es lo que uno ve en la mayoría de conferencias y esa no es nuestra orientación. Señor. ¿Es posible que nosotros obtengamos una copia de ese material? Nos escribieron un correo. O sea, ustedes escriben un correo a marketing@rti.com.co y en el ¿cómo se llama? La hojita que están diligenciando, el informático, ahí nos colocan su correo y ahí les podemos enviar la presentación. Por WhatsApp también. O por WhatsApp también. ¿Sí? Nos tienen ahí en un WhatsApp y se los enviamos. ¿Listo? Pero pensé que era que tenía una pregunta. Así, no, es que yo no entiendo. Bueno, yo les paso la presentación. Verificación y mejora. Aquí hay 3 temas esenciales. La evaluación del desempeño, que incluye seguimiento, medición y análisis. Ahí hay que aprender un poquito de estadística, porque resulta que, yo no sé si ustedes lo saben, pero igual se los voy a decir. Los accidentes tienen un comportamiento binomial. O sea, se comportan con una variable de distribución binomial. Si yo conozco un poquito de cómo es el comportamiento de una variable binomial y aprendo a manejar esa parte estadística, me va a quedar mucho más fácil predecir cuándo puede presentarse el siguiente evento. Y en algunas organizaciones hemos notado que las enfermedades y los objetivos tienen un comportamiento con una función de distribución chi cuadrada, que para algunos puede ser chino, chi cuadrado chino, pero el tema es que cuando uno empieza a asociar esa estructura del comportamiento de la variable, le queda más fácil predecir cuándo es el siguiente evento. Y eso le permite anticiparse, prepararse. Además de eso, cuando uno maneja unas herramientas de análisis causal a través de, bueno, lo que más se utiliza es Excel, ¿no? Una tabla dinámica, segmentos de datos, tablas de datos, Power Pivot, es mucho más sencillo aprender a identificar las causas básicas de esos eventos. Y como consecuencia, proponer acciones de mejora es mucho más certero, menos basado en la percepción. Eso lo ven mucho. ¿De dónde sacó el plan de mejora? No es que me pareció que esa era la causa. ¿Y con qué se fundamentó? Una información. ¿Y esa información cómo se validó? Y no es que los 5 porque sean mala metodología. A mí personalmente me parece una excelente metodología porque es simple.
El problema es que no sabemos qué colocar en cada por qué. Tenemos colocando en muchos casos una extensión de la falla más no la causa básica. Entonces, primer por qué es el evento. Segundo por qué es el factor crítico que incidió en el evento. Tercer por qué la causa inmediata. Cuarto por qué la causa básica. Quinto por qué la deficiencia gerencial. Y yo debería tener una herramienta que permita clasificar cuáles son cada uno de ellos para poder llegar al fondo. Si no, eso es porque me quedan como en el segundo o tercero y no hago la verdad. Entonces, eso implica conocer ciertas metodologías de análisis causal y herramientas estadísticas. Entonces es bueno que aprendan también un poquito sobre esa área, porque ayuda muchísimo. En el tema de evaluación de cumplimiento, pilas con lo siguiente. Yo he visto, creo que tú también lo has visto en auditorías, que uno mira la matriz de evaluación de cumplimiento 100%. No digo que no se pueda, puede que sí. El tema es que demuéstralo. ¿Cuál es la evidencia que dice efectivamente 100%? ¿Qué sustenta ese 100%? ¿El ejercicio de escritorio o el ejercicio de campo? ¿Cuánto me acuerdo yo de un caso de una empresa que estábamos auditando hace unos 5 años de construcción? Estaba construyendo una planta de triturado de piedra caliza para una cementera y habían colocado en la matriz su famoso 100%. Y resulta que después, mirando más en evidencia, encontramos que había una no conformidad del ciclo pasado que era asociada al no cumplimiento del decreto 4741, que es el de residuos peligrosos. Y después vamos y miramos, después del almuerzo, cómo la empresa contratista estaba tratando los residuos y sin equipo de protección individual, el estándar lo decía cómo debía manejarse cero. Y yo hablé con esa persona y no, es que no le habían explicado qué tenía que hacer. Entonces el papel aguanta todo, la práctica es otra cosa. Si yo coloco 100% es porque me di cuenta, observando la tarea, que efectivamente sí se cumple. Y lo evidencié, lo soporté. Si no, ese 100% puede ser no tan cierto. ¿Listo? Entonces pilas con ese punto. Auditoría interna. Aquí la recomendación. Cuando ustedes van a efectuar auditorías, en el decreto no lo dice, porque no existe un estándar para competencia de auditores todavía, probablemente salga más adelante. La recomendación es desarrollar competencia siguiendo los lineamientos de la norma ISO 19011, versión 2018, que es la norma que habla acerca de gestionar auditorías internas específicamente, de primera y de segunda parte. Y en esa norma se fundamentan 3 orientaciones de la competencia: conocimientos, habilidades y atributos personales. Entonces es recomendable que se formen teniendo en cuenta esa norma internacional que la ISO 19011. ¿Listo? Y eso aplica independientemente del estándar. O sea, puede que ustedes se formen como auditores del decreto bajo esa norma, o de ISO 45001 bajo esa norma. O sea, hoy día esa es la norma internacionalmente aceptada para auditar. Esa más las guías internacionales de la IAF, el Foro Internacional de Acreditación. Entonces, esos 2 elementos son los que ayudan a generar la competencia de los auditores para planificar, ejecutar auditorías y reportar resultados. Entonces, si ustedes trabajan en esta área y de pronto no han tenido esa formación, es importante que piensen en hacerla, porque les da otro nivel de pensamiento diferente. Bueno, también depende de dónde hagan la formación, porque en eso también hemos encontrado mucha focalización totalmente distinta, ¿no? Nosotros personalmente nos enfocamos mucho en la visión gerencial, porque hacia allá tiene que haber impacto. Ahora, cuando uno quiere crecer, ¿para dónde quiere crecer? ¿Para arriba o para abajo? Pues para arriba. Entonces tiene que tener la visión gerencial. Es así de sencillo. Por eso es que lo orientamos de esa manera. ¿Listo? Entonces esa norma da buenas directrices para planificar y operar un programa de auditoría. Revisión por la dirección. Aquí, como en el decreto, hay una serie de información de entrada gigantesca. O sea, los elementos de entrada para la revisión por la dirección en seguridad y salud son bastante amplios. El tema es que no todos esos elementos los entiende la gerencia. ¿Quiénes de ustedes han participado en revisiones gerenciales? ¿Les ha ocurrido que la gerencia nos mira como raro al cabo de los primeros 5 minutos? Claro. Claro. ¿Por qué? Porque resulta que tratamos de mostrarle todos y cada uno de los elementos que dice la norma que debe tener la revisión.
Y resulta que un gerente normal no entiende eso y ni le interesa. Y tienen toda la razón. ¿Saben por qué? Porque la preocupación número uno de un gerente es la sostenibilidad de la organización. Lo que uno como gestor de SST debe hacer es traducir esos temas técnicos en cifras e información de mercado. Es decir, en vez de hablarle acerca de cuál fue el cumplimiento del programa de trabajo anual, más bien mostrarles cifras de cuánto se invirtió en el plan de trabajo y cuánto se ahorró entre un año y el otro al aplicar ese plan de trabajo. Son dos cosas totalmente distintas. En vez de mostrarle el informe de 45 páginas, hay que aplicar el principio de la administración a una página, informe de una página, ¿sí? Con resúmenes muy gerenciales. O sea, nuevamente, hay que aprender a hablar el lenguaje gerencial. Ahora, no quiero decir con esto que no se haga toda la revisión como debe ser, claro que no. Lo que pasa es que es mejor hacerla a otro nivel. O sea, todo lo que es técnico, háganlo ustedes dentro del equipo. Y solamente repórtenle a la gerencia lo estratégico y que le impactan resultados. Háganse la siguiente pregunta. Si yo fuera el gerente general de la empresa, ¿qué información de seguridad y salud le reportaría a la junta de accionistas? Esa pregunta es bien importante. Porque muy probablemente borramos el 95% de la presentación y nos quedamos con 2 diapositivas. Punto. Porque eso es el lenguaje gerencial. Números. Y es cómo impacta en las cifras, cómo impacta en... ¿Sí? Entonces hay que aprender a hablar del lenguaje gerencial. Leas ese libro, Administración en una página, porque es clave para eso. Administración. Ese sí no me acuerdo el nombre del autor porque ese libro tiene unos 35 años. Todavía hablan de DOS en ese libro, imagínense. Pero el principio es súper clave. Hay que aprender a informar en una sola página. ¿Listo? O sea, hoy día, eso que contamos con SharePoint y Nube y la intranet y no sé qué, en esa época tenían que bajar los informes manualmente, imprimirlos, 40 páginas, 80 páginas, y empiezan a mirar con el lapicito y a subrayar y después pasar a otro informe. Hoy día es mucho más sencillo. Entonces hay que aprender a informar de forma gerencial. Bueno, en el tema de mejora, generalidades. Fíjense que en este punto la norma asocia la mejora no solamente al tema de las acciones correctivas y las no conformidades, correcciones y no conformidades, sino también aquellas mejoras que provienen de los cambios en la organización. Hay 3 categorías bien importantes que también se mencionan en la norma 9001: innovación, reorganización y cambios abruptos. Reorganización. Antiguamente habían 100 personas en la planta con una estructura organizacional. Hoy hicimos downsizing, entonces se hizo reducción de planta, o sea que hoy somos 50. Es una reorganización. Y ténganlo por seguro que ese tipo de reorganización va a generar un cambio abrupto en la forma como opera el sistema. ¿Y esos temas quién los decide? ¿El líder de SST? No. Juntas directivas, juntas de administración. Es un nivel gerencial alto. Entonces, ese es el primer nivel y el estratégico. Este que se menciona acá es táctico. ¿Cuál de los dos prima? El estratégico. Por una razón, y es porque ahí están las decisiones y la plata. Y lo que sobra queda para esto. Así sucede en la plata. Entonces, miren, a ver, ¿por qué voy a este punto? Porque es que en muchas empresas uno ve los formatos de acciones correctivas y pues son cosas interesantes, ¿no? Pero cuando uno mira el impacto, a veces no es tan eficaz, ¿no? La eficacia de las acciones correctivas. Y en muchos casos nos hemos encontrado con empresas en donde el SST de calidad 2 o 3 años implementando una acción correctiva para que les funcione y no. Y el gerente en una de esas reuniones de whisky resuelve en 30 minutos lo que el de SST trató de resolver en 3 años. ¿Por qué? Porque fue una decisión gerencial. ¿Sí? Entonces, eviten matarse con muchas acciones correctivas. Hagan poquitas acciones y que sean vitales, estratégicas. ¿Y yo cómo sé que una acción es estratégica? Midiendo el impacto. Pero digamos que eso debería hacerlo después, ¿no? Y durante la ejecución de la acción.
Pero antes, yo tengo que saber y tener la certeza de que si emprendo acción sobre ese tema, el impacto va a reflejarse en la estrategia de negocio. Porque analicé la causa y analicé el efecto que podría generar actuar sobre ese problema. Fusionar el impacto con el contexto. Entonces, si por ejemplo me dicen que hay que implementar una acción correctiva porque los documentos no están firmados, versus emprender un proyecto de mejoramiento que modifica totalmente la infraestructura, probablemente el segundo caso va a impactar más estratégicamente al negocio y probablemente implique un proyecto, aprender sobre proyectos. Hay muchas acciones correctivas que a nivel de acción no operan, no funcionan, y hay que subirlas de nivel a nivel de proyecto. Por lo tanto, hay que aprender a manejar proyectos. La gerencia de proyectos también es un tema importante. Hay muchas acciones que se gestionan a través de proyectos estratégicos. Y en el proyecto yo analizo ROI, analizo costo-beneficio, analizo valor presente, valor futuro, costo anual equivalente y otra serie de variables que se utilizan para determinar si el proyecto aporta o no aporta valor. ¿Listo? Entonces, pilas con eso, no se quede solamente con las acciones correctivas. El tema de mejora, que dentro de la norma se orienta a lograr, pilas con esto, conveniencia, adecuación, eficacia y alineación con la estrategia del negocio. Esos 4 conceptos son fundamentales. Las mejoras deben aportar a la conveniencia, es decir, que lo que se planifica sí le aporte a la estrategia. Primer punto. Segundo punto, que sea adecuado, es decir, que lo que se implementa sea coherente con lo que se planifica. ¿Sí? Tercer punto, eficaz, es decir, que lo que se ejecutó sí logró el resultado que se esperaba. Y cuarto punto, alineación a la estrategia, al direccionamiento, es decir, que la acción que yo tomé de mejora me está acercando cada vez más a la visión o a la mega estratégica que tiene la compañía. Si la mejora no pasa esos 4 filtros, probablemente sí estoy haciendo muchas cosas, pero de pronto no le están aportando mucho valor a la compañía. ¿Dudas, comentarios? ¿Cómo les ha parecido hasta este momento? ¿Les ha aportado valor? Sí, gracias. ¿Han encontrado cosas distintas a las que han estado acostumbrados a escuchar? Sí. Porque normalmente esto no se habla en los sistemas de sentirse en el trabajo. Lo más importante para mí es que usted realmente maneja el tema. Y es fácil comprender porque hay otras, digamos, metodologías de enseñanza que se enfocan más en lo técnico y no realmente en el contexto ya a la práctica. Entonces sí es importante pues que en estas capacitaciones, digamos, los modeladores tengan cierta experiencia, pues ya obvio en la práctica, pues para obviamente valor agregado a estas circunstancias. Entonces sí. Qué bueno, gracias. Sí. Lo que pasa es que dos formas de implementar un sistema incluye este modelo. Uno es para cumplir y otro es para que funcione. Uno tiene que cumplir y además que funcione, o sea, que genere resultado. Que sea una inversión más. Sí. Y para que genere resultado, más allá de lo técnico, hay que ir al fondo, que es las personas y sus relaciones. Entonces, si de pronto no lo tenían en sus planes de entrenamiento, apúntenlo, porque es un aspecto determinante en una empresa que tiene un sistema que cumple y otra que logra los resultados que se quieren. Para terminar esta sesión, queremos contarles qué hace RGI. RGI tiene 2 grandes modelos o orientaciones. Una primera orientación es mentoría en gestión integral y otra orientación es un modelo orientado a empresas que se llama Vision Toolkit para proyectos. En mentoría en gestión integral lo que hacemos es generar experiencias de aprendizaje consciente. ¿Se acuerdan que ahorita hablamos del tema de conciencia? En las experiencias de aprendizaje profundizamos en el tema del ser, porque el ser determina el hacer y el hacer determina el tener. ¿Listo? Si yo soy una persona saludable, es porque me considero saludable, o sea, mis valores están ligados con él. Es un tema de ser. Pregunten, yo creo que ustedes, la mayoría han hecho entrevistas a personas que se han accidentado, ¿no? Ustedes preguntan qué estaban pensando en ese momento
Y muchos dicen, no, es que tenía problemas en la casa, estaba discutiendo con mi esposa, mi esposo, tenía problema de que no había pagado el arriendo, el tipo estaba pensando en otra cosa totalmente distinta. O sea, estaba fuera de conciencia, literal. ¿Sí? Estaba fuera de su conciencia. Entonces, cuando uno habla de conciencia, es intervenir en esa parte del ser, es determinante. En gestión integral, compartiendo los conocimientos para maximizar el potencial de nuestros aprendientes, ustedes apoyándoles en el logro de los resultados de crecimiento y proyección. Nuevamente, hay dos tipos de profesionales. Los profesionales que se entrenan técnicamente, que si colocáramos dos personas aquí con la misma formación, educación y experiencia, hay uno que puede tener un mejor desempeño. ¿Cuál es? El que tiene mayor competencia en habilidades blandas. Si ustedes miran los estudios de Daniel Goleman sobre inteligencia emocional, él logró entrevistar más de 20.000 CEOs de empresas y líderes de empresas y de procesos, y encontró que aquellos que tenían su nivel de inteligencia emocional ya desarrollado a otro nivel tenían mayor éxito. Es más, la conclusión a la que llegó es que a la mayoría de las personas que él entrevistó las contrataban por su inteligencia intelectual, digámoslo así, educación, formación, currículum, y los despedían por su falta de inteligencia emocional. Fue concluyente ese estudio. Por esta razón es que nos enfocamos en esta parte. Entonces, para ello tenemos un modelo que se llama Master Mentor. El modelo Master Mentor es un programa de mentoría que se enfoca en potenciar las competencias, primero técnicas y luego conductuales y habilidades blandas en las personas. Tiene tres niveles: un nivel estándar, que se enfoca en formar a las personas para conocer los requisitos de las normas 9001, 14001 y 45001 y poder auditar un sistema de gestión utilizando la norma internacional ISO 19011. En ese modelo, la persona logra certificarse como auditor interno con una certificación que emite el grupo RGI. Es un programa que dura 64 horas totales, 24 horas presenciales y comienza este próximo 28 de noviembre. El siguiente nivel es un modelo que se denomina Mentor 388, que adicional al estándar se complementa con información y conocimiento sobre seguridad vial, la norma ISO 39001 y la norma ISO 31000, que es la de gestión de riesgos. ¿Listo? Ese es un modelo que dura 88 horas, 32 horas presenciales, el resto son en plataforma virtual. Y pues la certificación que se obtiene allí es de nivel internacional con un organismo que se llama APETUS Colombia. Es un organismo español que tiene sede en Colombia y en 77 países más. El nivel Mentor Premium es un nivel que ya se orienta más es en el tema de competencias y habilidades blandas. Lo que hablamos ahorita: autoconciencia, autogestión, conciencia social, influencia y persuasión, generación de liderazgo, ese tipo de habilidades blandas para que ustedes puedan lograr mejores resultados profesionalmente hablando y también ayudan a nivel interno, a nivel personal. Es un programa que tiene 120 horas totales, 40 horas presenciales, se alinea con los otros dos módulos, o sea que todos comienzan el 28. Lo que pasa es que en la medida que van finalizando los niveles, los que continúan, pues siguen en las siguientes sesiones. Entonces, ese nivel de certificación también tiene la certificación como auditor interno HCQS, tanto por RGI como por APETUS Colombia, y una certificación en habilidades blandas. Como comenzamos las sesiones desde el próximo 28 de noviembre, ahorita pues estamos terminando con el grupo que está en curso, entonces es importante que conozcan los descuentos que se están manejando actualmente. Hay un 10% de descuento para grupos de 3 o más personas que quieren inscribirse. ¿Alguno de ustedes que haya tomado las formaciones con nosotros anteriormente? Bueno. Ok, si tú refieres personas, cada persona que refieras y que sea efectiva, para el siguiente programa que quieras tomar con nosotros tienes un 5% de descuento acumulativo. Además, como ahora tenemos el esquema de membresías, significa que las personas que se inscriben al módulo o al modelo Master Mentor Premium 120 continúan con un proceso de entrenamiento durante un año, con una sesión trimestral en donde se va potenciando otras habilidades complementarias que les ayuda a seguir creciendo. O sea, aparte de las sesiones
presenciales más las virtuales, tienen un seguimiento trimestral durante un año, porque es un esquema de membresía. Y el último punto es el esquema Vision Toolkit. Vision Toolkit es un modelo que orientamos a organizaciones para fortalecer las empresas, ya sea que estén en proceso de implementación o ya tengan un sistema implementado o quieran potenciar si ya existe ese sistema hace años implementado. Entonces lo que busca es gestionar proyectos de consultoría, auditoría e interventoría que aporten en la transformación consciente de los clientes corporativos. O sea, eso implica que dependiendo del nivel de evolución que tenga la compañía, se desarrollan diferentes tipos de programas para potenciar a esas organizaciones y ayudarles a lograr sus resultados estratégicos. Entonces, la solución va dependiendo de cuál es el estado en el que se encuentra la organización. El Essential Toolkit es un programa que es orientado a empresas que están iniciando, empresas que no tienen un sistema de gestión y son novatos en el tema. Advance es un modelo que se orienta a empresas que ya tienen un sistema de gestión funcionando o que ya se encuentran certificados en una norma. Y el Exclusive es un modelo que se orienta a empresas que ya cuentan con experiencia y madurez dentro de un sistema de gestión y lo que quieren es ya lograr resultados estratégicos mucho más concretos. Por ejemplo, el próximo año quiero reducir en un 5% los costos operacionales de la producción en la línea tal, ¿sí? Entonces ya se hace un programa orientado hacia ese resultado. Es una cosa mucho más avanzada. ¿Listo? Entonces cada nivel también tiene una serie de temas que se incluyen, que se conforma de auditoría, de diagnóstico, formación y acompañamiento técnico, en diferentes tiempos de duración dependiendo del tipo de programa. ¿Listo?